Pues bien, vamos a iniciar entonces nuestra segunda clase correspondiente al día de hoy. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Hemos ya pasado al capítulo 11. Vamos a estudiar del versículo 1 al 32. Es el incremento número 145 para aquellas personas que están en el internet y que están escuchando. Ah, Nosotros como familia real de Dios que somos, tenemos un sistema operativo, un protocolo divino que tenemos que seguir. Recuerden que Dios es santo, 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 y nosotros no podemos llegar al trono de la gracia en una condición de pecado. Y por eso nos da a nosotros esa provisión divina de la confesión. Primero de Juan 1.9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando hacemos eso, estamos llenos del Espíritu Santo y podemos, primero que todo, acercarnos al trono de la gracia y, segundo, entender toda la información bíblica que edifica nuestro corazón, nuestra alma y que repara nuestra vida también. Entonces vamos a hacer uso de esa provisión que es utilizada de paso por nuestro sacerdocio, porque es el que tiene la comunicación con el Señor, y después de eso le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que vamos a estudiar y te pedimos que en nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos el estudio que estamos haciendo de Deuteronomio. Permítanme que les voy a poner aquí en la pantalla la diapositiva esta que tiene que ver con el quiasmo que estamos estudiando. Y voy a pasar pues con estas aplicaciones que podemos hacer nosotros. Terminamos la clase anterior, les estaba comentando que este quiasma a nosotros nos permite ver la estructura de los 10 mandamientos, que nos da la idea de las prioridades que tiene Dios. Y a nosotros nos interesa mucho saber cuáles son sus prioridades, porque si a medida que nosotros nos acercamos más a Él, también a nosotros esas prioridades pasan a ser nuestras prioridades. Ahora, los mandamientos son muy famosos en la tierra, son conocidos por todos los países del mundo, quiero que sepan. Y a pesar de lo que diga, pues, como les dije en la clase anterior, esta Unión de Libertad Civil Americana, que sería el CLU, y este asunto de los revisionistas radicales para tratar de distorsionar la historia, cambiándole el significado a las palabras, todo lo que tienen que hacer es ir a Washington, D.C. y con una cámara la apuntan hacia el edificio de la Corte Suprema. ¿Y qué creen ustedes que van a ver en la parte de arriba de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es donde se dictan las leyes? Bueno, sin ir tan lejos, yo se lo voy a poner aquí, porque lo que van a ver, nada más y nada menos, es que en la parte de arriba se encuentra Moisés dando la ley mosaica. O sea que se basa la Corte Suprema en la ley mosaica. Hay otras cosas que son añadidas, pero en la Corte Suprema tenemos aquí esta imagen pues de Moisés dando la ley con los 10 mandamientos. De paso también dentro de la Corte Suprema las dos puertas principales tienen los 10 mandamientos, 5 en una y 5 en otra, y entran en una serie de alusiones a los 10 mandamientos y a la ley dada por Dios. O sea que es asunto muy interesante, que hoy en día las personas no quieren saber nada de esto, pero es parte de lo que es los Estados Unidos y de lo que se ha hecho. Ahí está Moisés entonces y los 10 mandamientos. Obviamente que los arquitectos de ese edificio pues no escucharon al ACLU cuando pusieron esa estatua representativa enfrente del edificio. Pero cuando lo hicieron, todo el mundo se dio cuenta y ni siquiera hubo una pequeña controversia con este asunto de que el que daba la ley era Moisés, la ley de Dios, porque todo es la ética de esa época era una ética cristiana. Todo el mundo conocía que las cosas venían de Dios. O sea que tanto los cristianos como los que no eran cristianos estuvieron de acuerdo que los 10 mandamientos formaban base de la ley del oeste, de la ley norteamericana. Entonces lo que quiero hacer es ver cómo todo esto encaja cuando entremos a la próxima sección de este libro, porque es muy importante. Recuerden que cuando pasamos por los 10 mandamientos nos dimos cuenta de este quiasmo que ahora paso a ponerles en la pantalla. Este quiasmo es muy importante porque, primero, en la parte de arriba del quiasmo, ya saben que el quiasmo tiene que ver con la en el griego, la palabra se pronuncia Q como en el español, pero la palabra en sí es esta, ki. Nosotros la pronunciamos como que, ¿verdad?
por eso le llamamos quiasmo, pero viene de este cruz, y esa cruz es la que nos indica a nosotros, como les dije en la clase anterior, lo que va a suceder pues con la información que le está dando. Él arregla los 10 mandamientos, o sea, Dios lo hace para enseñarnos que esto va hacia el centro y que los dos lados de estos mandamientos van a hacer todo lo posible para salvaguardar la vida humana. Entonces, el primero, que se encuentra en la parte de afuera del quiasmo. Ustedes ven el quiasmo, bueno, ahí lo tienen el quiasmo en la parte de arriba y en la parte de abajo. Somos los primeros que vamos a ver. Vamos a pasar de la parte de afuera y vamos a ir hacia adentro a medida que les doy la información. Entonces, el primer mandamiento, solo Dios es digno de adoración y servicio. Y el último es no codiciarás. Esto nos deja saber que el yo no es digno de adoración o servicio, en la parte de abajo. El yo no es digno de adoración o servicio. Aquí el único que es digno de adoración y servicio es Dios. Entonces, esto nos deja saber que esto es una verdad fundamental. Después, en la segunda parte, que se acerca más hacia el centro, es el próximo mandamiento: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y esto tiene que ver con la exactitud del lenguaje. Y el versículo 20 está hablando acerca del noveno mandamiento: no darás falso testimonio. Y eso de nuevo está hablando acerca del lenguaje. O sea que este diseño no es accidental, es la manera que utilizaba Dios para enfatizar el asunto de las cosas a través de Moisés. Entonces ahí tenemos dos cosas fundamentales muy, pero muy profundas. Después, acercándonos más a la parte del centro del quiasmo, llegamos abajo y dice: acuérdate del sábado para mantenerlo santo. El sábado es el día de descanso, ¿correcto? Solamente la sociedad judía conocía acerca del sábado. Interesante, porque las sociedades paganas no lo conocían, trabajaban las personas continuamente, pero no era así en la sociedad judía. Y esto tiene que ver con la gerencia de la mano de obra y la propiedad. Y después llegamos al versículo 19 que dice: no robarás, lo cual de nuevo trata con la propiedad. O sea que esta es la próxima capa, y ahí tenemos la función de la mano de obra responsable. Primero, que tú has trabajado, has dado parte de tu nefesh. ¿Se recuerdan que les hablé de esto? Parte de tu alma para ganarte lo que te ganaste. Y que va a venir otra persona a robarte lo que tú trabajaste, te está robando parte de tu alma, parte del tiempo que tú invertiste en hacer eso. Entonces, claro está, no hay estabilidad en la nación si esto ocurre. Y después llegamos: honra a tu padre y a tu madre. Ahí lo pueden ver ustedes: honra a tu padre y a tu madre, que es el quinto mandamiento. Y la sociedad depende de un matrimonio y una familia funcional. Y después dice: no cometerás adulterio. Eso habla pues del matrimonio. O sea que el matrimonio debe ser protegido. Entonces es protegido la familia y el matrimonio. Y después, quinto y finalmente, es el mandato central: no cometerás homicidio. Y eso tiene que ver con la calidad de vida del individuo. Entonces, como pueden ver, incrustado en esto se encuentra una estructura que es el inicio y el fin de los 10 mandamientos. Y esto tiene que ver con la relación del hombre con Dios. Y lo que eso nos enseña es que todo lo demás depende de eso. Muy importante. Estos conceptos a nosotros nos ayudan a ver las cosas de la manera correcta. ¿Okay? Entendemos el por qué Dios nos dice: no hagas esto, no hagas aquello. Lo entendemos. Porque Él está tratando de traer bendición al país. Y si todas las personas se pegan a estas leyes, entonces hay bendición para todos. Imagínense si las personas cuidan los unos de los otros. Si un hombre sabe que el hecho de que su mujer salga a la calle no quiere decir que va a venir un zángano y que la va a tratar de quitar, o si está en una fiesta que le está tratando de levantar a la esposa de la otra persona. Porque ahí se da cuenta la persona de que si las cosas operan de la manera divina, no tienes que preocuparte. O sea que la sociedad se mantiene bien, en estado bueno. Entonces, otra cosa que pueden notar en estos mandamientos es que no pueden ser puestos en vigor por medio de las leyes. Es la ley mosaica, pero no se pueden llevar a cabo por medio de las leyes. Interesante, ¿verdad? No todos. O sea, fíjense lo que ocurre aquí. En el 10º mandamiento, por ejemplo, no se puede. Eso se debe a que el 10º mandamiento, por definición, que es no codiciarás, no se puede implementar. ¿Cómo podemos crear una ley civil que puede poner en vigor eso? Si es lo que está pensando la persona. Tú no puedes encarcelar a una persona por lo que está pensando. Entonces, eso nos deja saber que la ley pues tiene una inhabilidad de crear una ley civil que pueda manejar ese tipo de asuntos,
Y eso nos deja saber que los 10 mandamientos son dirigidos al corazón de la persona. Y esa es la dinámica pues, que ahí se encuentra. Ahí se encuentra el meollo del asunto. Yo me recuerdo que cuando vine a los Estados Unidos en el año 1962, que fue cuando yo vine a los Estados Unidos, yo les comenté muchas veces que en Miami dejaban las bicicletas afuera, dejaban las cosas afuera, nadie se las robaba. Tú comprabas el periódico y tú mismo pues, te sacabas el periódico y ahí estaba el dinero, tú hacías el cambio. Y, o sea, una cosa maravillosa. No habían rejas, nada de eso existía, ¿verdad? O sea que imagínense una sociedad de ese tipo, maravillosa, una sociedad maravillosa. Pero, claro está, había amor por Dios en el corazón de las personas. Entonces la persona se autorregía. Tú mismo, tú no tienes que ver que te estén viendo para tú hacer lo que es correcto. Tú sabes que Dios está viendo y tú haces lo que es correcto, punto. Entonces eso es algo maravilloso que es lo que hace que el país prospere. Y esa es la dinámica, ahí se encuentra el meollo del asunto. Y ese es el motivo por el cual encontramos eso en el capítulo 5. Y está hablando pues de la fundación de los demás capítulos, del capítulo 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. O sea que es la base fundamental, que viene siendo el sine qua non. Recuérdense que le hablé del sine qua non anteriormente. El sine qua non, les voy a recordar lo que significa el sine qua non. ¿Okay? No es que vamos a ir al cine y vamos a ver una película, no. El sine qua non se lo voy a poner aquí en la pantalla. No en la pantalla, se lo voy a escribir. Este es el sine qua non de la ley mosaica. El sine qua non de la ley mosaica. ¿Y qué significa el sine qua non? Bueno, el sine qua non significa que es la parte más esencial, la condición imprescindible sin la cual de demás no es posible. Y el sine qua non de la ley mosaica es el amor por Dios, el amor del corazón. Si tienes amor por Dios, funciona. Si no tienes amor por Dios, no funciona. Porque la gente la va a violar porque no le interesa a Dios, no hay amor. Entonces, y la gente sabe que si no la están viendo, pues puede hacer lo que le da la gana. Y si su corazón no está guiado a Dios, pues hace lo que le da la gana, sin Dios. Pero si ama a Dios, quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces funciona. ¿Se dan cuenta? Entonces, después de esto nos dimos cuenta de que la próxima idea era que podíamos poner este quiasmo a un costado, lo podíamos poner de medio lado, ¿verdad? Y podemos obtener el siguiente diagrama, que se lo voy a poner también aquí en la pantalla, porque este diagrama es muy importante. Este es el diseño divino para la sociedad. El diseño divino para la sociedad. Y es el mismo quiasmo, pero de medio lado. Entonces, aquí vemos, comenzando por la parte de abajo hacia arriba, se los voy a leer, que para la sociedad lo que Dios quiere es que haya una alianza de corazón con Dios. El segundo piso es la integridad de la comunicación, que es la declaración consistente de la verdad. Esto significa que tú no le vas a redefinir las palabras, no le vas a dar una nueva definición para cambiarle el significado. Tercero, la mano de obra y la propiedad. Es respetada y es productiva. Cuarto, el matrimonio y la familia, que es fuerte y funcional. Matrimonio es lo más importante que hay. Y finalmente, la vida es protegida. Ese es en el lado cristiano. En el lado pagano, ustedes se dan cuenta que la alianza de corazón es al sí mismo, al yo mismo. Segundo, la parte que le sigue, la integridad de la comunicación, profesa engañosamente pues la verdad propia para impulsar su agenda. ¿Okay? Habían escuelas en Grecia que se dedicaban a esto y se utilizan el día de hoy. Se conoce como la retórica. La retórica. Las universidades que se conocen como Ivy League aquí en los Estados Unidos se especializan en este tipo de comunicación. Eso se da en los colegios de leyes y en los de política. Leyes y política, la retórica. ¿Cómo tú puedes hacerle cambiar la mente a una persona utilizando palabras? Uno que se dedicaba a hacer eso era Platón. No sé si ustedes han leído a Platón con su libro Meno, la residencia. Meno quiere decir la residencia. Y él lo que hacía era, él simplemente desmantelaba una conversación utilizando una palabra. Y esa palabra le daba una nueva definición. Y de ahí partía de adentro para afuera para cambiar todo lo que la persona había dicho y cambiarle la manera de pensar. ¿Okay? Hoy en día, eso lo utiliza, esa retórica la ha utilizado Barack Obama, ¿verdad? Que él lo que hace, ¿qué es lo que hace él? Él es organizador de pueblos, ¿okay? Que utiliza la dialéctica, la misma cosa, la dialéctica, ¿okay?
¿Qué es la dialéctica? Yo se los he hablado muchas veces, ¿verdad? La dialéctica tiene que ver con la tesis, la antítesis y la síntesis. Cuando llegas a la síntesis toma el lugar de tesis y después viene la antítesis y después de eso llega la nueva síntesis. Y eso de nuevo se vuelve a mover arriba y poco a poco vas cambiando toda la estructura con la nueva definición que has dado. ¿Okay? Hasta que tú logras, pues, a través del consenso, entre comillas, el consenso, logras cambiarle la mente a la persona y que esa persona se guíe. Eso se enseña mucho en las clases de retórica. O sea, la retórica no es que va persiguiendo a la verdad, sino que es la manera en la cual la persona puede cambiarla de pensar a las otras maneras. Y si tú vas a una universidad y te enseñan con lujo de detalle todo lo que tienes que hacer, tú vas a salir hecho un experto en el asunto. ¿Correcto? Porque las demás personas no estudian esto, pueden ser muy inteligentes y pueden ver más o menos. El hombre lo utiliza mucho cuando es soltero y quiere traer a la mujer a lo que él quiere, pues comienza a decirle cosas que ella quiere escuchar. Encuentra un campo común y ese campo, cuando ve que hay algo, lo expande, lo pone bonito y la persona, ¡ay, qué maravilla! Y sigue por ahí se va, ¿verdad? La mujer también, que tiene mucha experiencia, también hace lo mismo cuando quiere capturar a un hombre. Ella utiliza ciertas cosas que al hombre le gusta escuchar, entonces el hombre va... Es como ponerle las ojeras al caballo, que no puede ver para ningún otro lugar, sino está escuchando lo que le están diciendo nada más. Entonces la mente ya no está utilizando su mente para resolver problemas, sino simplemente se está yendo a la deriva del riachuelo, del río. Ay, feliz de la brisa y el mar y todo lo demás, y embelesado con el asunto, práquete, y a la final cometes el error. ¿Por qué? Porque fue una mentira, porque no tuviste las antenas puestas, no tuviste la palabra de Dios que te guiara para decirle, no, ese asunto a mí no me interesa. Y te quitaste de arriba el problema. ¿Por qué? Porque tú sabes cuál es la verdad. ¿Y desde el inicio? No. ¿Tiene Dios alguien para tu vida? Sí. Tiene alguien para tu vida, la persona perfecta para tu vida. Alguna persona dice, no, pero yo no califico por esto y por aquello, y por aquello, por aquello, que yo soy una persona muy triste, que soy una persona que no ve las cosas de cierta manera. Dios tiene la persona perfecta para ti, es una persona que está diseñada para ti, que le gusta exactamente como eres. Qué maravilla lo que Dios hace. Pero si tú lo buscas por ti mismo, porque tú no puedes esperar, entonces vas a cometer los errores que cometen las personas que escuchan todo eso. Nosotros nos guiamos por la capacidad adquirida por la palabra de Dios. Y ahí está nuestra bendición. Ahí está, nosotros vamos a tener cosas que otras personas no pueden tener porque no tienen. Pero hoy en día, con las ovejas, que son muchas, te metes en un grupo de ovejas y todo el mundo para allá. Y si todo el mundo se pinta solamente el ojo derecho, yo solamente me pinto el ojo derecho. Y si la persona se pone un tatuaje aquí, en la pierna izquierda, yo me pongo un tatuaje en la izquierda, porque yo soy de ese grupo. ¿Ok? Y si yo ando con los pantalones así, rotos por aquí, que me parece, me los pongo rotos por aquí, porque si no me dejan afuera. Entonces tú estás adaptándote al sistema. Te adaptas al sistema, te metes con ese sistema, ya no puedes decir que no, y llegas al mismo lugar donde llegan esas personas, a un lugar que no te corresponde, porque Dios quiere lo mejor y lo máximo para ti. Él te va a decir lo mejor de lo mejor, lo de arriba. Los que están buscando por sí mismos, cogen lo de abajo, cogen el bagazo, cogen lo que no sirve. ¿Okay? Porque ya eso ha sido utilizado, reutilizado, y no saben ni dónde van ni a dónde vienen. Primero que todo, que no saben a dónde van y a dónde vienen. ¿Okay? Para comenzar. Entonces, es un problema grave que tienen. Nosotros conocemos la palabra de Dios y evitamos ese problema. Entonces, este es el diseño de Dios para la sociedad, el cual comienza con la alianza del corazón, y este puede ser con Dios o con el sí mismo. Y esto lo hemos visto un poquito en esta sesión, pero vamos a ver un poquito más desde el punto de este asunto, pues cuando entremos en los estudios actuales, caso por caso, en el próximo nivel. Ahora, lo que quiero verle aquí es que aquí en este diseño de Dios para la sociedad, en el tercer piso, la mano de obra y la propiedad es degradada y malgastada. ¿Okay? Degradada y malgastada. Ahí estuve viendo en YouTube cómo hacen aceite de coco los hindúes, ¿okay? En sus casas. Son hindúes, ustedes saben que hay castas, que ya las castas son por color de piel. Pues estas señoras no tienen asiento, sino que se sientan, se acuclillan. Y están acostumbrados a acuclillarse, ahí están, enseñan cómo este señor, con su familia, con los pies a la tierra, ¿verdad? O sea que no, con el machete así, cortando 100 cocos. Cortan 100 cocos, tiene una maquinita que hace ¡pa!
y le hace así y abre la parte de afuera, después agarran el machete y abren el coco a la mitad, botando el agua en un recipiente. Se requieren 100 cocos para hacer el aceite que ellos quieren hacer. Después tienen otro aparatito que tienen que rack para sacarle la pulpa, para después eso, ponerle una paila y ponerle un poquito de agua y ponerlo a hervir. Y entonces tú lo pones a hervir y después primero lo dejas en la paila y en la mañana siguiente le sacas la parte de arriba, que es donde está y eso es lo que va a servir. Entonces lo hierve por 2 o 3 horas y finalmente sale el aceite. Un trabajo impresionante. Está toda la familia cortando coco, raspando ahí donde está la familia. O sea, para sacar el aceite de coco, el bendito aceite de coco. ¿Ok? Trabajo impresionante. Bueno, primero que todo, los pobres los tendrás contigo siempre. O sea que es una cosa que se sabe. Pero ustedes podrán ver que por el mismo hombre, por su misma cuenta, por los sistemas que han sido implementados por su sociedad, ellos llegan a estar en esa situación. ¿Okay? Imagínense gastándose 40, 50 horas laborales, ¿okay?, entre todo un grupo de personas partiendo coco y raspando coco y sacando agua y con la paila y viene, sácala para acá y la pones para aquí, que trae la leña, ponla debajo, ponle la cosa, pon la leña arriba. O sea, óyeme, un trabajo increíble. O sea que ahí ustedes pueden ver que la mano de obra y la propiedad ha sido degradada porque estas personas no tienen con qué vivir. ¿Okay? Ahora, en la sociedad moderna, tú vas y compras tu aceite de coco de la marca que tú quieras, como esté refinado. Porque esas personas lo trabajaron por ti, tú no lo tienes que trabajar. ¿Okay? Fíjense qué interesante. Entonces, el asunto es que la mano de obra en el sistema pagano es degradada. Tercero, el matrimonio y la familia es débil y disfuncional. Es ahí donde se ven todo tipo de cosas que son alternas a lo que es el matrimonio. ¿Okay? Orgías, mujer con mujer, hombre con hombre, trío, triunvirato, todo lo que tú quieras. Ahí está todo lo que está fuera de lo que Dios propone. De paso, todos esos sistemas lo que hacen es separar al ser humano del ser humano. Porque todo el mundo se está usando y todo el mundo lo sabe que se está usando. Y tercero, claro está, eso pone la vida en peligro, como comprenderán. Entonces, en el sistema pagano tenemos un problema grave, en el sistema divino tenemos una protección extraordinaria y vemos cómo Dios protege a la nación y prospera a la nación por medio de sus leyes. Y aquellas naciones que se apegan más a las leyes divinas son las que más prosperan. La prosperidad que ha tenido los Estados Unidos ha sido incomparable en el mundo entero porque los Estados Unidos se apegó inicialmente pues al sistema divino. Bien, entonces aquí vemos el próximo punto que es importantísimo y aquí es donde le dije que les voy a dar una cantidad de información acerca del sistema cósmico que la han recibido en otro momento de mi parte, pero ahora le voy a dar más información correspondiente al mismo tema. Y es lo siguiente, la integridad en la comunicación, el cambio de lo que es la comunicación. Darle a las palabras otro sentido o darle el sentido ambiguo a una palabra. Que la palabra puede decir esto o puede decir aquello, depende de la audiencia que la esté escuchando. Cuando tú dices esta palabra, esta audiencia escucha una cosa y esta escucha otra cosa. ¿Ok? Entonces, simplemente con una sola palabra has dividido a una audiencia. Porque uno lo ve de una manera, de su punto de vista, y el otro lo ve de su manera, a su punto de vista. Entonces, no puedes tener una sociedad, no puedes tener la mano de obra, no puedes tener un matrimonio, no puedes tener ninguna cosa si no tienes integridad en el lenguaje. Y esto no es un asunto nuevo pues con nosotros, porque nosotros nos podemos proyectar hacia atrás estudiando la historia de Grecia, de la Grecia antigua, y si lo haces vas a ser decepcionado con los filósofos como el medio de llegar a la verdad, que es lo que hacen ellos. Ellos utilizan los filósofos porque esos filósofos son los pensantes y ellos están viendo qué es la verdad. Están escudriñando la verdad. Vas a Aristóteles, vas a Eurípides, vas a Platón, vas a toda esta gente, Spinoza, Descartes, todos estos pensantes modernos y antiguos. ¿Okay? Entonces tú dices, wow, están llegando a la verdad. Pero te das cuenta que no llegan a la verdad porque la fuente de la verdad es Dios, yo soy la verdad, yo soy el camino de la verdad y la vida, es Dios. O sea que si ellos no tienen eso, ellos van a inventar su propia verdad. Y llega el momento en que todo lo que ellos dicen puede ser desmantelado y eso no es verdad a la final. Pero te demoras mucho tiempo porque ellos se demoraron mucho tiempo en establecerlo. ¿Okay? Es posible que ellos hayan durado 10, 15, 17, 20 años formulando un sistema. Entonces, si tú te pegas a eso, vas a estar 10, 15 años viendo el sistema y al final te das cuenta, bueno, pero que esto es una mentira. Me han estado mintiendo, pero ya pasaron 17 años. Pac-Man te comió el tiempo. ¿Okay? No sirve. Bueno, tengan eso en mente porque eso es lo que ocurre. Entonces, a la final, ellos estudian el lenguaje para simplemente poder vender lo que ellos tienen. Ese es el final de toda esa filosofía. Y a eso le llamamos la retórica. Habían clases de retórica en Grecia.
Las personas especializadas. Iban allá los grandes a estudiar retórica porque era el manejo de las palabras para sacar lo que te conviene a ti. El lenguaje siempre ha tenido ese problema cuando es distorsionado por el hombre sin Dios. El asunto es que a los jóvenes hoy en día se les enseña el idioma con mucho énfasis en el lenguaje, pero no importaba si lo que estabas diciendo era verdad o mentira. Eso no tiene que ver nada con el asunto. Lo que importa era si podías convencer a alguien con lo que les estabas diciendo. Hoy en día, en los seminarios teológicos, esto ocurre. Le voy a plantear el problema en el seminario teológico. En los seminarios teológicos entran personas de todo tipo de estudiantes, de todos los campos de la cristiandad. ¿Okay? Y cada uno tiene su trasfondo, lógico. Entonces ellos permiten cualquier cosa que ellos quieran decir, siempre y cuando se guíen por el sistema de Turubian y respalden sus citas con los libros que han leído. Entonces tienes que tener una serie de citas de personas que han dicho lo que tú estás diciendo en estos momentos, estás documentando lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Con lo que dijeron los anteriores. Y si tú te guías por ese sistema, tú puedes sacar una A en tu papel teológico porque tú respaldaste tu posición con los libros anteriores de las personas que pensaron anteriormente de ti y tú hiciste las cosas de la manera correcta. Aunque estés diciendo una mentira. A ellos no les interesa si es mentira o es verdad porque ellos no quieren eliminar a los estudiantes porque se quedan sin dinero. ¿Okay? Porque resulta que es una institución que se le paga a los maestros, que tienes que tener edificio, que tienes que tener aire acondicionado, que tienes que tener agua, tienes que tener inodoro, tienes que tener todo eso. Tienes que dar medallitas, tienes que dar... ¿Me explico? Entonces ellos no se meten con eso. Cuando hay discrepancia, ellos permiten que los puntos de vista sean como tales y ya. O sea, no hay una guía estricta en lo que concierne a la verdad. Bueno, lo mismo sucede entonces con el lenguaje en todos los lados. Ya esto se ha metido dentro de los seminarios teológicos. Entonces, ¿qué les digo con esto? Que si tú entras a un seminario teológico y no tienes una fundación fuerte teológica, sales más confundido de ahí que antes de entrar. Confundido totalmente, porque cada quien tiene un punto diferente. Y dice, bueno, entonces aquí cada quien le pone lo que le da la gana y el profesor no dice nada. ¿Okay? Entonces, fíjense qué importante. Te parto la confusión, en el griego es Babilonia. Confusión, Babilonia. Ahí está lo que sucede con el pueblo. Entonces, no importa si es verdad o mentira, si podías convencer a alguien es lo importante. Ese síndrome existe en las grandes universidades conocidas como los Ivy Leagues, las universidades Ivy League aquí en los Estados Unidos. Y les voy a decir de qué se trata. Son universidades de gran prestigio, primero que todo. En el noreste de los Estados Unidos existen 8 universidades de gran prestigio, tanto académico como social. Énfasis en lo social. Y en estas se encuentran Harvard, Yale, Pennsylvania, Princeton, Columbia, Brown, Dartmouth y Cornell. ¿Okay? ¿Por qué le llaman Ivy League a estas instituciones? Estas formaron una liga para impulsar las competencias deportivas entre ellas y tiene su origen en la hiedra. La hiedra es Ivy. Y lo que pasa es que estos edificios eran edificios antiquísimos y la hiedra se ponía sobre las paredes. Porque eso tenían que mantenerlo, o sea, y tener hiedra en la pared era lo máximo. Entonces se les conoce a ellos como Ivy Leaguers, que están en la liga de los Ivy, de los grandes. Y ahí cubrían los muros de la facultad de los colegios universitarios, y a los estudiantes de estas universidades se les denomina como Ivy Leaguers. Ahora, y los potentados del mundo entero, fíjense lo que les voy a decir, incluyendo los hijos de los líderes políticos del mundo y los hijos de los billonarios, van a estas universidades para aprender ese tipo de comunicación y conocer y asociarse con los líderes económicos y políticos. ¿Quién gobierna el mundo? Satanás. ¿Okay? El mundo lo gobierna Satanás, señoras y señores. Entonces, si tú puedes ser un genio, tener un coeficiente intelectual altísimo, pero si hay personas de otros países, incluyendo porque los hijos de los políticos, presidentes de otros países son enviados a los Estados Unidos, a estas universidades, a codearse con lo mejor. Y créanme lo que todos los presidentes se han codeado ya. ¿Okay? Eso se lo estoy diciendo y se lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Y entre las cosas que ellos aprenden en la política y en la ley es la retórica. Importantísima la retórica. No importa si es verdad o mentira, eso no es lo que menos cuenta. Es cómo tú puedes guiar a las ovejas con tus palabras a donde tú quieras guiar al redil. Fíjense lo que Dios dice. Mis ovejas escuchan mi voz y me reconocen. Porque Él está utilizando algo que era normal con las ovejas.
cada pastor tenía sus ovejas y cada pastor hacía un sonido especial con las ovejas. La, 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 y las ovejas sabían que ese era su pastor y se guiaban con él y iban con él. Otros le decían, ia, 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 y ellos seguían. Si tú vas a un grupo de ovejas y le dices, ia, 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 es lo que te van a decir porque no conocen lo que estás diciendo. ¿Okay? No saben lo que estás diciendo y no se van contigo porque no reconocen lo que les estás diciendo. ¿Okay? Solamente los pastores son los que reconocen. ¿Bien? Bien. Entonces, aquí ellos están aprendiendo cómo guiar ovejas, cómo guiar al mundo, ¿okay? Con la retórica, con sus palabras. ¿Se dan cuenta de esto? Bien, entonces, piensen en esto. De estas universidades han salido presidentes no solo en los Estados Unidos, sino de México y otros países. Y les voy a dar los nombres de los presidentes que han salido de estas universidades. Por ejemplo, en los Estados Unidos, del colegio Harvard, de Harvard University, los presidentes John Adams, John Quincy Adams, Teddy Roosevelt, Franklin Roosevelt, John Kennedy, todos de Harvard. Los modernos que han salido de Harvard, Barack Obama, George W. Bush, ¿verdad? Han salido de estas universidades. También vicepresidentes como Eldridge, Gary, Al Gore, también salieron de estas universidades. Y otro presidente, Bush. Los Clinton, los dos Clinton, William Howard Taft, Gerald Ford y otros tres, todos de Yale University, la Universidad de Yale. Algunos han cursado en las dos universidades, de paso. Woodrow Wilson fue el 13º presidente de Princeton University y llegó a ser el presidente de los Estados Unidos. Y también James Madison y también Felipe Calderón, presidente de México. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, los dos graduados de Harvard. Karl Karsten, de Alemania, graduado en Yale. Benazir Bhutto, presidente de Pakistán, graduado en Harvard. José Manuel Barroso, de paso, no sabía que tenías un Barroso ahí en la... que de paso es portugués, ¿verdad? Era Barroso, presidente de Portugal, graduado en Georgetown University. Ricardo Espinosa, presidente de Panamá, graduado en Georgetown. Andreas Papandreou, de Grecia, graduado en Harvard. Syngman Rhee, de Corea del Sur, presidente de Corea del Sur, graduado en Harvard y Princeton, en los dos lugares. Carlos Salinas de Gortari, de México, graduado en Harvard. Pierre Trudeau, de Canadá, graduado en Harvard. Ma Ying-jeou, presidente de Taiwán, graduado en Harvard. Mario Monti, de Italia, graduado en Yale. Bueno, esto se los he dicho pues yo una y otra vez. Esta gente se une, esta gente se conoce. Estas son la gente que hacen tratados. No solamente van los políticos, aquí van los billonarios, que los hijos de los billonarios, que son los que tienen... Ustedes comprenderán que los hijos de los presidentes tienen mucho dinero porque el país les paga todo. Y los billonarios tienen, pues, esta gente hace unas orgías en estos colegios increíbles, hacen lo que les da la gana, ¿okay? Hacen lo que les da la gana. ¿Okay? Y como esta gente le da a estos, son los patrocinadores, o son los, hay otras palabras que se dice, son los ¿cómo se dice sponsor en español? Sponsor. Patrocinadores, son los patrocinadores de estas universidades. Que fulano de tal, por dejarle entrar, dijo $30 millones donados a Harvard para que ellos tengan las actividades que tienen, etc. Entonces, tú comprenderás que si esta persona le da $30 millones a Harvard, su hijo entra a la universidad y sale graduado con honores. Oye, ese tipo no es lo mejor que vi en Harvard. ¿Okay? ¿Me explico? Entonces, pero nosotros no entendemos eso porque nosotros estamos aquí abajo. Pero la política que se lleva... Entonces llega una persona, póngale ojo a esta, que es súper inteligente, un genio con un coeficiente intelectual altísimo, pero no hay cupo para esa persona porque ya esta persona entraron. Ahora, si hay cupo, lo dejan entrar. O sea, entrar a Harvard, y de paso, ¿cuánto vale el estudio en Harvard? Bueno, vale $150,000 el trimestre, el semestre, una broma así. ¿Okay? Que para graduarte tienes que pagar $2 o $3 millones para salir de esas universidades. Entonces comprenderán que ahí solamente va la élite, los que gobiernan. Esos son los que pertenecen a el sistema cósmico de Satanás. Estos hombres pertenecen a las Naciones Unidas. ¿Okay? La torre, ¿se recuerdan de la Torre de Babel? ¿Se recuerdan de todo? Yo se les he mostrado esto anteriormente. Aquí está la Torre de Babel, edificando el mundo sin Dios, la Torre de Babel. Aquí tenemos a los imperios que han existido anteriormente, ¿verdad? Sin Dios. A la final están los pies de barro, que es el Imperio Romano revivido. Todos los presidentes de estas cosas vienen de lugares muy ejemplares. ¿Y dónde tienen los mejores profesores de retórica en el mundo?
en estas universidades. Los mejores presidentes de leyes, cómo formular cosas, ellos. Entonces, yo lo que le digo es que a la final el mundo va a ser gobernado por este sistema. Sí, ahí tengo presidentes rotativos, todos se conocen, todos se conocen. Imagínate, si tú has ido a fiestas con estas personas, has hecho lo que te da la gana con ellos. Aquí sacaron fotos la otra vez de este señor, del príncipe de Inglaterra, ¿verdad? Que se casó con esta niña, ¿cómo se llama? Markel. ¿Cómo se llama? Leticia, pero no, ¿cuál es el apellido? No, ella es norteamericana, el príncipe de Inglaterra. Con Merkel se casó, que de paso es judía también, no sabe si ustedes sabían eso, ella tiene sangre judía. A él le han sacado, una persona le sacó fotografía, en una orgía impresionante, desnudo, él salió, abrió la puerta y ¡pra! Le tomaron fotografía. O sea, eso es lo que hace esta gente, o sea, esas son la cúpula y los santurrones y las personas más. Pero en realidad, de verdad, ahí lo que hay es un desastre porque pueden hacer lo que le hagan, pero todo soto bosh. Nadie dice nada, señoras y señores. Entonces tú comprenderás que si tú has pasado esas clases de cosas con los amigotes tuyos que tenías en Harvard y ahora eres presidente, cuando llegas a ese país, bueno, venga, siéntese, tienen lo mejor de lo mejor. Tienen todo del mundo para ofrecerle a esa persona. Y se tratan de maravilla. Pero esos son los que van a gobernar. A la final, ustedes comprenderán que este sistema va a tener 10 presidentes rotativos. Ellos saben, eso se está formulando, señoras y señores. Nosotros lo sabemos por medio de la palabra de Dios. Nosotros sabemos qué va a pasar. Pero el asunto es que ellos no son los que van a salirse con la suya. Por eso, en 1 Corintios 2:1, fíjense lo que dice Pablo. Miren lo que dice Pablo. Cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría humana que se aprende en las universidades. ¿Okay? Pues nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. Yo les doy el evangelio del Mesías para que ustedes se salven que están en el sistema cósmico, pero ustedes no entienden el asunto como es, porque ellos son los que manejan eso. Miren, estas personas que yo les estoy hablando que fueron a estos lugares, ven a las demás personas como hormigas, como ovejas, como personas que son tratadas para hacer lo que ellos quieran. ¿Me explico? Así te ven. Claro está que con la retórica te dicen las cosas impresionantes. Yo les hablé acerca de las palabras que utilizan estas personas en el gobierno. Señor, aquí les presento al señor agrónomo tal y tal. Nunca se ha graduado de ese señor de agronomía. Es un campesino, pero le dice agrónomo para que se sienta bien. O te dice licenciado, pase usted. ¿Okay? O sea, la persona se siente, wow, licenciado, el presidente me dijo, te están utilizando. ¿Okay? Tú has salido de Mensópolis con la pata al piso y ahora te dicen eso y tú dices, wow, llegué. No ha llegado nada, se ríen de ti por la espalda, mano. Lo que pasa es que ellos tienen un sistema elaborado que ellos utilizan, que ellos con eso manejan todo. ¿A quién no le gusta que le digan cosas bonitas? Si te dice licenciado, tío presidente de la República, tú vas a defender a ese hombre a capa y espada. No, pues, que sea amigo mío, él me conoce a mí como licenciado. ¿Ah? ¿Me explico? Entonces, hay que nosotros entendemos eso y el apóstol Pablo nos lo está diciendo. Yo no me pongo a hacer lo que ustedes hacen, que es la retórica humana. Y después, en 1 Corintios 1:18, fíjense lo que nos está diciendo 1 Corintios 18 el apóstol Pablo. Cuando se dice palabras de sabiduría, él a eso se refiere. Fíjense en esto porque al final no son los sabios ni los que han ido atrás de estas grandes universidades los que van a gobernar con Cristo. Ellos van a gobernar temporal, terrenalmente por un pequeñito tiempo. Cosa que a nosotros no nos interesa. Mientras tengamos la libertad, nosotros estamos bien, ¿verdad? Estos están a disposición del sistema cósmico. Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios. En primera, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. ¿Ustedes saben que los de arriba consideran la cristiandad como el opio de las masas? Las religiones son el opio de las masas, ahí lo tienen, con eso los tienes. ¿Qué pasa con el opio? Cuando tú de opio te fuiste, te tienes que dormir, te tienes que quedar ahí, no te puedes ni mover. Entonces ellos dicen que la religión es la que calma al pueblo y lo mantiene así para estar sujeto al poder que ellos tienen. ¿Okay? Esa es la religión. Entonces, pero dice, y ellos no creen en esto, ellos creen que la religión es pues, para alguien la inventó, que es un gran cerebro, salió de Harvard seguro, según ellos pues. Bueno, entonces, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. La gente que va a eso es muy inteligente. Salinas de Gortari
tuvo impresionante la mente de ese hombre en Harvard. Cursó y sacó, bueno, increíble lo que él hizo allá en Harvard. No sé cuánto dinero le dieron a la universidad, pero salió muy bien el hombre, y ese es muy inteligente. Ustedes cuando lo oyen hablar a él, se dan cuenta, este hombre se pasa de inteligente. ¿Okay? Bueno, de todas maneras, dice, porque está dicho, destruiré la sabiduría de los sabios, lo que dice el Señor, y el entendimiento de los inteligentes, de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escribano? El escriba era una persona muy importante en esas épocas porque nadie escribía. Una persona que plasmaba los pensamientos de las personas, y eso era muy importante. Y escribía libros también. ¿Dónde está el polemista? Que es, el polemista es de la polémica. Polémica es otra palabra que se utiliza para la retórica. ¿Okay? El polemista, el que discute cosas pues, de este siglo. ¿No ha hecho Dios la sabiduría de este mundo que sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no lo conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación del Evangelio de la salvación, señores y señores, que somos nosotros los embajadores de Cristo. Nosotros sí sabemos que somos, ¿verdad? Salvar a los que creen, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Piedra de tropiezo para los judíos, ¿verdad? Se está dirigiendo a ese grupo específicamente porque sabían que era la piedra, y necedad para los gentiles. Los gentiles, tú le hablas de Cristo en necedad, sácate, escúchalo, porque sí como son muy diplomáticos, ellos pues te escuchan y jajaja, sí, hermano, sí, ¿verdad? Pero nada, pues estás en un lado, ¿okay? Y después se ríen de ti. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios más fuerte que los hombres. ¿Okay? Entonces nosotros sabemos a quién servimos, tenemos algo extraordinario que ellos no pueden tener, porque ellos se apegaron al sistema cósmico, quedaron anclados, quedaron pegados en ese sistema. Así como se pegó el contactor del aire acondicionado aquí hasta que lo fundió, así se pegan ellos. ¡Pah! No se pueden zafar de eso y ahí mueren. Hasta la final, que ya no tienen nada que dar. Entonces, todas estas personas utilizan el idioma para llegar arriba. Lo que Pablo les está diciendo es que él no está utilizando el lenguaje para manipular o persuadir. No está utilizando la retórica para lograr su objetivo. Pues bien, entonces el asunto que estamos tratando tiene que ver con la relación del corazón con Dios. Y ese es el meollo. Ese es el meollo. Ahora, ¿tiene algo de malo que tú vayas a la universidad para aprender? No. Mientras tú tengas tu mente correcta, tú vas al tema que te interesa a ti. Tú no quieres saber de la filosofía que ellos abarcan, tú tienes tu mente bien formada. Dame lo que me interesa a mí para yo solventar mi problema, para yo saber lo que... Si estoy estudiando medicina, me interesa lo que me hables de la medicina, no de tu manera de pensar acerca del mundo, de la política que tú tienes, de lo que vas a hacer, de los problemas sociales, nada de eso me interesa. Yo estoy aquí para eso, estoy aquí para aprender el tema que me interesa a mí para graduarme. Esa es la parte importante. Entonces, aquí no se está utilizando la retórica para resolver su objetivo. Entonces, estamos tratando, tiene que ver con la relación del corazón con Dios. Y ahí vamos a terminar. Porque ustedes se dan cuenta de que cuando Dios nos dice algo a nosotros es algo maravilloso, es algo que tiene sentido extraordinario. Pablo se dirige al tema, nosotros tenemos que ver las circunstancias que corresponden al día de hoy, nosotros vivimos hoy en día. Y yo quería desenmascararles este asunto, pues estas universidades grandes que existen. Bueno, poder ir a ellas para estudiar lo que tú quieras. Lo mejor que puede pasar en esas universidades es codearse con los grandes, porque te haces íntimo amigo de los grandes y la puerta no te va a poner a trabajar de cocinero, ni de electricista, ni de aire acondicionado, nada de eso. Tú te vas a ocupar un puesto de ministro, vas a estudiar, porque eso es lo que ellos te pueden dar, porque te dan lo mejor de lo mejor. Y los que están abajo, que son los que empujan el lápiz y los que hacen el trabajo, eso lo ven ahí. Sí, ahorita te entendemos, quédate tranquilo, ¿verdad? Porque eso no les corresponde a ellos. ¿Me explico? Entonces, tenemos que aprender eso para que se nos quite de arriba. ¿Es justo? No, no es justo que te traten así poco más o menos simplemente porque tú no estás en el curubito. Pero es la realidad. Entonces, si tú conoces la realidad, no te importa, tú sabes que esto va a pasar, pero cuando tú regreses con el Señor Jesucristo a gobernar, cambian las cosas completamente. Primero que todo, a esos no los vas a ver, porque ni siquiera creen en el Señor Jesucristo, pobres desgraciados. Ahora, por el hecho de que son así, ¿no le vas a dar al Evangelio para que se pudran en el infierno? No. Tu obligación es darles el Evangelio de la salvación. Eso es tu obligación. Darles el Evangelio de la salvación. Ese es tu compromiso de amor con el Señor. Él quiere, fíjese lo que dice el Señor, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos se salven, pero no todos lo van a hacer.
pero nuestra política es darle a ellos esa información. ¿Okay? Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas que son tan interesantes pues, en nuestra vida espiritual. Te pedimos que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.